Nuevo micro prevenido. Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Conciencia Joven. Estamos transmitiendo completamente en vivo en la calle de Zacatecas número 228, en la Colonia Roma, México, Distrito Federal. Mi nombre es Kurt y los vamos a estar acompañando hasta las 3 de la tarde. Así es. Bienvenidos a su programa Conciencia Joven, un programa que está dedicado al desarrollo de la conciencia. Solamente a eso y no a otra cosa más, porque para mi punto de vista es lo más relevante, lo más importante que todo ser humano debe de considerar. En primer lugar, desarrollar su conciencia antes que otra cosa. Y el tema de hoy es la fe. Hoy el programa está dedicado a la fe, pero realmente, amigos, no es un programa amarillista, ni es un programa que que es agresivo contra la religión católica. O sea, nada de eso. Simplemente es un programa de información. Es un programa de desarrollo de la conciencia por medio de observación científica. Si no se observan las cosas científicamente, la verdad estamos perdidos. Porque si nos vamos a basar a lo que dice mamá y papá, o dice la viejita de los dulces, o la señora que vende las tortillas, o el que vende las sincronizadas en la noche, en la esquina de la casa, etcétera, etcétera. Si nos vamos a basar a lo que dice la gente, al punto de vista que la gente se está refiriendo, porque es una educación de boca en boca, son creencias nada más, y la verdad, si nos vamos a formar un criterio de eso, pues estamos perdidos. O sea, no podemos ir por el mundo así, porque de por sí estamos muertos en vida, estamos dormidos, pero despiertos, y todavía con un cúmulo de creencias. Esas creencias que se van impostando en la mente son con las que nosotros nos vamos a desenvolver en el trabajo, con la familia, con los hijos, etcétera, etcétera. Y de ahí viene el resultado de que no se hace nada y no se logra nada. O sea, se vive en el engaño, se vive en la mentira. Se dice, me miento, la mentira de sí. Ese es un tema también que más adelante voy a desarrollar, la mentira de sí. Por ejemplo, si tú dices que se va la luz de tu casa, la semana pasada hubo una lluvia terrible ahí en la colonia donde nosotros vivimos, y se fue la luz. Pero si yo creo que la luz se fue por la lluvia, y yo tengo un conocimiento de que la luz se fue de mi casa probablemente por la lluvia. Pero como no sé qué está pasando a nivel Distrito Federal, y si no sé qué está pasando a nivel Distrito Federal con la compañía de luz, y mucho menos tengo la información a nivel República, y después de a nivel República no tengo la información del suministro de luz a nivel de todo lo que es América, entonces si yo nada más digo que se fue la luz de mi casa por la lluvia, me estoy mintiendo a mí mismo. Es una creencia que yo tengo. Para mí se fue la luz de mi casa porque llovió. Eso es lo que dicen los vecinos, pero realmente yo no he ido a la compañía de luz y no me han dicho a mí exactamente por qué se fue la luz o por qué no ha llegado. Pero si no conozco la problemática de la colonia, y mucho menos conozco la problemática de la delegación, y después de la delegación no conozco la problemática del Distrito Federal, y después de toda la República Mexicana, y después a nivel mundial, si yo no estoy bien informado de todos esos hechos, de todos esos datos, entonces lo que yo hablo nada más son cosas subjetivas. Entonces me miento a mí mismo. Esa es la mentira de sí. Cuando yo creo saber algo de un problema interno, psicológico o externo, pero ni siquiera conozco la problemática de la familia, y después abro el círculo y a nivel social, y después abro el círculo y a nivel Distrito Federal, y si no lo conozco ni siquiera a nivel República
o si no lo conozco después en toda América y después globalmente, o sea, mundialmente, entonces si no conozco todos los datos, realmente la información que yo estoy manejando es falsa. ¿Sí se entiende? Es sumamente falsa, entonces me miento a mí mismo. Entonces constantemente me estoy mintiendo. Todo lo que la gente me diga, todo lo que papá y mamá me diga y la sociedad me diga y yo aprenda por imitación, son creencias nada más. Se vive por un mundo, se vive por un cúmulo de creencias, no por cosas reales, no por cosas comprobadas científicamente. Entonces, se va a tratar de entender este mundo exterior lo más que se pueda, hasta donde podamos, pero científicamente, para llegar a ser lo más objetivos que podamos. Porque si no somos objetivos, pues estamos perdidos, o sea, nada más vivimos en un mundo de creencias y tenemos estados de ánimo adversos y no podemos, ni vamos a salir de los estados de ánimo adversos, no vamos a salir de la crisis emocional, de la depresión, porque no entendemos el mundo como es, ni me entiendo a mí mismo, ni entiendo el mundo como es. Entonces nadie resuelve nada y no se hace nada. ¿Por qué? Porque para empezar se está mal desde ese momento, o sea, primero se tiene que vaciar la cabeza de todas las creencias que se tienen desde niño hasta el día de hoy. Si no, hazte un cuestionario y vas a ver que todo lo que te dijeron tus papás ni siquiera lo has corroborado si es cierto o es verdad. No tienes un fundamento. Entonces ahí es donde nos mentimos a nosotros mismos. De ahí es de que en cuestiones de fe es lo mismo. Tenemos la fe, tenemos creencias hacia un Dios y solamente son creencias, porque ni siquiera se siente la seguridad real de amarlo o de saber que existe. Ni siquiera se tiene el contacto con Dios, ni siquiera se tiene el contacto con Dios y entonces se vive en una crisis emocional, se vive en una dependencia hacia ese Dios y entonces se le empiezan a pedir una bola de tonterías que nunca te las va a dar, jamás en la vida te va a dar. O sea, al final de las cuentas, cuando termina el año y tú le pediste a Dios todo lo que quisiste, te vas a dar cuenta que nunca te ha dado nada y vas a agarrar y decir, es que no me dio el carro y no me dio la casa porque pues no me la merecía. Él sabía, Dios sabía que si me daba a mí esas situaciones, pues me iban a perjudicar, no me convenían. Muchas veces Dios me manda a mí o cosas más adversas para que crezcamos y nos desarrollemos. Pero realmente nunca te las da. Ponte a ver y nunca te las da. ¿Cuántas veces se le ha pedido un carro o se le ha pedido, no sé, que se salve un familiar y al final de las cuentas ni llega el carro ni se salva el familiar? Si eso fuera, toda la gente de hace 200 años no hubiese muerto y todos tuvieran, no sé, 20 carros en su casa, porque si se trataba de pedir y de que te den, pues entonces no manches, tuvieras todo lo que quieres, como si fuera la lámpara de Aladino. Entonces se tranza con Dios y se quiere hacer cambalache de que yo te doy, me porto bien toda esta semana, pero tú dame una lana. Entonces se agarra a Dios de su tonto y de su tonto y de su parapeto y se le empiezan a pedir cosas que realmente no son. Sé que el auditorio son gente de mentalidad abierta, ya tenemos unos meses aquí platicando de conciencia, la gente que me escucha sé que es de mentalidad abierta, sé que me entiende, aquí se habla lo que yo pienso, no se margina la palabra, no se margina el pensamiento, aquí se habla como es, no se habla, por ejemplo, como en Televisa o en TV Azteca, donde te dan te dicen que puedes manejar ciertas palabras o ciertas ideas, antes de que tú abras tu programa, te van a checar tu contenido, porque va a haber cosas que no puedes decir, porque luego muchas veces se está en contra de la religión y del gobierno. Pero al pueblo pan y circo, o sea, realmente se maneja información al pueblo, pero la que quiere el gobierno y la que quiere la religión. ¿Por qué? Porque exactamente eso, es un gobierno, se está gobernando un pueblo y se conviene tenerlo en la ignorancia. Antes se gobernaba por medio del poder, de la espada, del latigazo, del golpe, de la fuerza. Ahora se gobierna por medio del miedo, por medio de la psicología, por medio de la ignorancia. La gente no puede escoger a su gobierno y como no tiene calidad para escoger a su gobierno porque no es consciente, entonces lo único que le queda es que lo dominen y eso lo manejan, eso es real, o sea, eso se sabe muy bien en política y hay estudios de eso, de que la gente cuando no puede escoger a su gobierno por falta de conciencia,
por falta de ilustración, por falta de intelecto. Entonces lo único que le queda a esa gente que es rebelde, ignorante y que falta de cultura, lo único que le resta, lo único que le queda, no es un gobierno plural ni democrático, sino todo lo contrario, es un gobierno opresor, es una dictadura. Entonces si la gente, el pueblo empieza a intelectualizar y empieza a desarrollar conciencia, entonces sí se va a formar una conciencia general en todo el país, que entonces sí van a saber escoger un gobierno y entonces se va a aplicar la democracia, pero la democracia viene desde abajo hacia arriba, no al revés, de arriba hacia abajo. Ese es el problema. Entonces, en cuestiones de fe, se gobierna con la fe. Y vuelvo a repetir, este no es un programa amarillista, ni que le esté tachando a la iglesia católica, a los dogmas de fe, no sé, o a otro tipo de religión. Este tema va desarrollado a la conciencia, para mi punto de vista, qué es la fe y cómo se opera, cómo maneja, cuáles son los dividendos que la fe me va a dar a mí en mi vida, pero visto desde un lado, desde un punto de vista filosófico y científico, no visto desde un punto de vista religioso, porque no, saben muy bien que yo estoy en contra del pensamiento religioso y del pensamiento mágico. O sea, jamás en mi vida a mí me van a escuchar hablando de sugestiones y de prender unas veladoras y un incienso para que te vaya bien. Jamás me van a escuchar a mí decir que se cuelguen unas patas de conejo para que les vaya bien en su trabajo. O sea, realmente no es así. Realmente no es así ni nunca va a funcionar así. Entonces la gente siempre tiene fe y le pide a Dios que le vaya bien, que le den trabajo para que tenga dinero para pagar su renta, que tenga trabajo para que tenga dinero para pagar su carro, la renta de su carro, que le den trabajo para que tenga dinero para pagar la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se cae en la impotencia y no se sabe cómo resolver los problemas, cuando se carece de seguridad, entonces lo más fácil y lo más reconfortante, en automático aparece el pensamiento religioso y entonces se empieza a concebir la existencia de un poder divino. Y entonces, cuando se concibe la existencia de un poder y a tal impotencia, entonces lo que surge es un pensamiento religioso y se dice, Dios que está en el cielo, como es tan grande, Él nos va a proteger y vamos a hacerle un sacrificio y vamos a matarle un cordero para que Él nos dé lluvia, para que Él nos dé agua, para que Él nos dé semilla, para que nos dé fruto, para que podamos comer. Entonces, en aquellas civilizaciones de aquellos años, en la era prehistórica, pues era normal que se pensara eso porque no se filosofaba, no se sabía ni jota de lo que son la tabla periódica de química, no se tenía conocimientos de física, de álgebra. Entonces nada más lo único que se pensaba era en comer, dormir y cazar, comer, dormir y cazar. Entonces era lógico que surgieran los pensamientos religiosos porque había mucha frustración emocional y nacen las religiones en el globo terráqueo de una manera simultánea y de ahí surge el pensamiento religioso, pero surge en el año 40.000 o en el año 10.000 antes de Cristo y en esa época se entendía, no podía haber sido de otra forma. Ellos le pedían a Dios, al Dios de la lluvia, que lloviera, le pedían al Dios del sol que saliera más fuerte, le pedían, o sea, había dioses de todo, dioses de la tierra, dioses del jaguar, dioses del bisonte, etcétera, etcétera, y así se concebían las cosas porque se ignoraba, pero era a una frustración porque pues en aquella época no había medicina y tenían que comer o morían. Entonces, en aquella época era razonable, ¿no? El día de hoy que hay tecnología y hay ciencia y sabemos por un satélite por qué llueve o no llueve. Vamos a ir a un corte y regresamos.